Hola, buenos días, tardes o noches, según la hora a la que estés viendo este video. Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer carros invisibles en Car Parking Multiplayer, así que si te interesa pues quédate en este video. Bueno chicos, para esto vamos a necesitar un carro, sea el carro que sea. En mi caso voy a elegir el Toyota Supra MK4. No importa con las modificaciones que lo tengamos, ni los rines que lo tengamos, ni nada, ni el HP, ni el torque, ni nada. Vale, nos vamos a ir a una partida, ya sea multijugador o la que nosotros queramos. En mi caso siempre voy a un jugador y le vamos a dar estar en el mapa que nosotros queramos. Vamos a esperar a que nos carguen. Y bueno chicos, después de estar en una partida, ya sea multijugador o una sola persona, nos vamos a dirigir hacia un sitio en específico, sea el que sea y sea el que nosotros queramos. En mi caso me voy a dirigir hacia esta parte de las donas y voy a parquear mi vehículo. Vale chicos, después de que lo tengamos parqueado nos vamos a ir a la configuración de acá, la tuerquita, y vamos a dejarlo en arrow en el control de la dirección. Después le vamos a dar en resumen y vamos a colocar esta cámara, que es la que tiene todas estas opciones que nos permite pues dejar de ver los controles y demás. Vamos a situar la cámara en un lugar en específico. En mi caso me toca mover el vehículo porque, como lo pueden ver, aparece verde y es por el lugar de esto. Entonces aparece un poco verde la cámara. No, parece que no me va a tocar moverlo, entonces lo vamos a dejar aquí. Aquí si quieren le podemos mover la dirección o como nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar ahí. Y vale chicos, después de esto, si nuestro dispositivo nos lo permite, nos vamos a ir a la configuración, a los gráficos, y vamos a colocar los gráficos al máximo. En mi caso mi dispositivo no me permite colocar los gráficos al máximo mientras estoy grabando, pero pues bueno, voy a hacer la prueba así. Le vamos a dar en resumen y aquí donde aparece la silueta del carro y la flechita, le vamos a dar ahí para que la flechita desaparezca. Le vamos a dar acá y le vamos a tomar la foto acá. Después de que aparezca All Game, significa que la foto ya se tomó y ya le podemos dar de nuevo en el circulito. Después de esto vamos a fijarnos bien que en la silueta del carro esté la flechita desactivada y vamos a acelerar un poco el carro para que se quite del lugar de la imagen. Después de que veamos que nuestro carro desaparece de la pantalla, lo vamos a dejar aquí y ahí vamos a tomar otra foto. Entonces le damos de nuevo en el circulito, le damos en la cámara y después de que aparezca All Game significa que la foto ya se tomó. Vale chicos, después de esto vamos a necesitar dos aplicaciones. Una es la aplicación llamada Eraser, esa la encuentran en la Play Store totalmente normal. Y la otra aplicación se llama PS Touch Pro. Esa versión, la que yo utilizo, es la versión 2019 porque es la que mejor se ajusta a mi dispositivo y pues la que mejor funciones tiene a mi parecer. Vale, entonces primero nos vamos a ir a la aplicación Eraser. Le damos acá donde dice Load a Photo. Y acá vamos a elegir la primera imagen que tenemos, que en mi caso es esta. La vamos a dejar tal y como está, no le vamos a recortar nada, le vamos a dar en el chulito. Acá si queremos, en esta opción le podemos cambiar el fondo, en mi caso se lo voy a dejar en fondo blanco. Y acá le voy a dar zoom para acercarlo un poco. Después acá vamos a ir a la opción auto y le vamos a seleccionar aquí donde está el puntico azul. Después vamos a eliminar cuidadosamente todo el color azul del carro con esta opción. Si digamos vemos que llegamos a eliminar algo, como en este caso de las ruedas, le podemos dar en el chulito hacia atrás y ya se mejora. A continuación les voy a dejar una cámara rápida para que el video no se haga tan largo.
después de que tengamos nuestra imagen algo así, no importa que en los bordes quede un poco el color que era originalmente el auto, porque esto nos va a servir más adelante. Le vamos a dar aquí donde dice Done y aquí vamos a elegir qué tanto quiero borrarle. En mi caso les recomiendo que le dejen aquí en 0 como está apareciendo en la pantalla, y después le vamos a dar aquí en Save. Vamos a esperar a que se guarde nuestra imagen y le damos a dar en Finish. Después de esto nos vamos a dirigir a la aplicación de PS Touch Pro. Y bueno chicos, después de estar en la aplicación PS Touch Pro, los vamos a ver aquí a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar en biblioteca de fotografías y acá nos vamos a ir a la carpeta Screentors. Y luego aquí vamos a elegir solo la imagen del paisaje y le vamos a dar en añadir. Listo, después le vamos a dar acá en la parte de abajo donde aparecen las capitas y le vamos a dar en el más. Le damos en capa de fotografía y en biblioteca de fotografías. Después acá vamos a buscar la carpeta llamada Eraser, entonces le vamos a dar ahí y ahí vamos a escoger la última imagen, que es la del Toyota Supra, que actualmente habíamos hecho en PNG. Bueno, le vamos a dar en el chulito y después, porque como lo pueden ver aquí, la imagen, el carro se mira transparente pero no se mira tan bien, entonces le vamos a dar aquí arriba en el FX y aquí le vamos a dar en resplandor. Nos vamos a ir acá a color y vamos a escoger un color azul que nos llame la atención. Puede ser este, o lo voy a acercar para que quede el mismo color que anteriormente era el carro. Vale chicos, y así es como nos quedaría nuestro carro. Acá donde dice desenfocar podemos elegir menos o más. Por ejemplo, aquí podemos elegirlo todo o un poquito nada más, y aquí también lo podemos elegir con números, digamos con C se borra y se escribe y ya con el chulito aceptamos. Ya es cuestión de nosotros ver cuál queda bien. En mi caso me parece que esta queda muy bien, entonces le voy a dar en el chulito, después le vamos a dar en hecho y guardar. Después de esto le vamos a dar aquí en compartir, guardar en galería, seleccionamos la imagen y le vamos a dar OK. Y bueno, pues acá tendríamos el resultado. A mi parecer queda muy bien, porque pareciera que el auto de verdad es transparente, y lo mejor es que no utilizamos Game Guardian ni nada por el estilo, nada más utilizamos dos aplicaciones que se las estaré dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y bueno familia, si les gustó este video no olviden regalarme un buen like, suscribirse al canal si no lo han hecho aún y activar la campanita para que si YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video para el canal. Bueno, no siendo más por el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión para jugar. Chao.